Buen día para todos. Mi nombre es Andrés Humberto Gil García. Pertenezco al CEAT de Ibagué, al programa de zootecnia, y en el día de hoy les estaré sustentando la unidad número 3 en principios de ecofisiología animal para el programa de morfofisiología animal. Entonces empecemos. Dentro de los componentes fisiológicos involucrados en el trabajo animal se encuentran relacionados en los animales mediante el estado de estrés. Lo tenemos divididos en 6 grupos o en 6 posibilidades, que son el estrés físico, el estrés social, el estrés nutricional, el estrés inmunológico y el estrés medioambiental. Esto a lo largo de la presentación se irá desglosando para abarcar mejor los temas. Entonces podemos decir que cuando el animal es sometido a un cambio y su respuesta fisiológica y comportamental le permiten acoplarse a la nueva condición ambiental de manejo, tenencia u otra, se dice que ha existido una adaptación al medio. Pero cuando esto no ocurre y se producen alteraciones en su comportamiento, entonces decimos que el cambio ocasionó estrés. Esto pasa en la mayoría de casos cuando sometemos a los animales a cambios bruscos de temperatura en su, eh, en su hábitat, por decirlo así. Estos animales, al ser trasladados, eso, como ejemplo, al ser trasladados de ciudades, regiones, y al estar sometidos a diferentes temperaturas medioambientales, pueden o no eh, tener como tal una adaptación. Pero cuando esta adaptación no se puede llevar a cabo, vamos a tener en constante comportamiento de estrés al animal. La respuesta fisiológica del organismo ante los estímulos estresantes supone la activación de determinadas estructuras del sistema nervioso central y autónomo, y la actuación de estos sistemas afecta y reduce la eficacia de los sistemas de control orgánico, al tiempo que desencadena un patrón estereotipado que prepara al organismo para la lucha o la huida. Vemos diferentes características en el momento de que un animal se siente en estado de estrés. La conducta y la respuesta fisiológica a los estímulos en esta fase de alarma comprende una serie de reacciones. Estas pueden ser principalmente angustia bucal u ocular, animales alertas, pero con gran nerviosismo, lucha, tendencia al escape, agresión defensiva, inmovilidad, incremento del flujo sanguíneo cerebral, la frecuencia cardíaca, taticardia, del gasto y del trabajo del corazón y de la energía de contracción del miocardio. La coagulación sanguínea también es un problema notable. La polipnea, la insalivación, tendencia a la micción y la defecación constante, midriasis, contracciones no controladas de la musculatura esquelética, temblores e inclusive posibles espasmos musculares. Son algunos de los comportamientos de aquellos animales que están sometidos como tal a estas condiciones de estrés. La influencia del clima es una variable muy importante y de hecho es la más importante, creería yo. ¿Por qué? Porque la influencia del clima en la producción bovina, hablándolo en este ejemplo, ha sido reconocida desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque así entonces la fisiología, el comportamiento y la salud del ganado son marcadamente influenciados por el medio ambiente en el cual el ganado vive, lo que les explicaba anteriormente. Los animales hacen frente a esos periodos desfavorables primordialmente a través de modificaciones fisiológicas y de comportamiento. O sea, tienden a tener una rusticidad de acuerdo al medio. Así, en la mayoría de los casos, esta respuesta se manifiesta en cambios en los requerimientos de nutrientes, siendo el agua y la energía los más afectados cuando el ganado se encuentra fuera de la denominada zona termoneutral o zona de confort. El confort y normal funcionamiento de los procesos fisiológicos del animal dependen del aire que rodea su cuerpo, aire fresco, aire frío, dependiendo de la región en la que tengamos sometido el animal, la especie o la explotación.
Entonces, hablando de la regulación de la temperatura corporal, debemos tener en cuenta unos receptores térmicos. Estos pueden ser cutáneos o internos. Entonces los cutáneos tenemos como receptores térmicos la piel y en los internos la sangre y los órganos. También debemos tener en cuenta unos receptores térmicos hipotalámicos que pueden ser termolítico parasimpático o termogénico simpático. Estas reacciones, hablemos del termolítico parasimpático. Esto cuando la sangre está caliente, entonces se denomina así, o en sangre caliente o en sangre fría. Cuando la sangre está caliente, entonces hablamos de la inhibición de liberación catecolamienas y tiroxina, vasodilatación periférica, sudoración, hipolipnea o el mismo jadeo, que es característico como tal cuando hay un estrés calórico en las aves. Pues en varias especies, pero por lo general son los ejemplos perfectos en cuanto a esa polipnea. Cuando son problemas por sangre fría, entonces encontramos la vasoconstricción periférica, la estimulación simpática del metabolismo, encontramos la liberación de la adrenalina y la noradrenalina y la piloerección, aumento de la TRH. Cuando tenemos condiciones limitantes de la homeotermia, que es esta capacidad que tiene algún individuo, una especie o un animal para que independientemente de las condiciones medioambientales poder mantener una temperatura corporal controlada. Entonces, cuando hablamos de ambientes fríos, o debemos, por lo general, suministrar al animal grandes cantidades de alimento para aumentar el metabolismo y poder ganar de una u otra forma energía para que este animal se pueda mantener. Y en ambientes cálidos es de vital importancia tener gran cantidad de agua para permitir esta evaporación para el control de esta temperatura. Los mecanismos fisiológicos se desencadenan en tres fases. La primera, sensaciones térmicas aferentes. Son percibidas por termorreceptores, los cuales están localizados en las diferentes capas dérmicas. Los termorreceptores cutáneos de calor y frío captan variaciones del medio ambiente, enviando aferencias a las áreas sensoriales corticales y al hipotálamo. En cuanto a la regulación central es óptima en las primeras etapas de vía libre, pero presenta disfunciones en la vejez o en cuadros patológicos del animal. Las respuestas eferentes corresponden al mecanismo de disipación y conservación del calor. Los termorreceptores cutáneos de calor y frío captan variaciones del medio ambiente enviando aferencias a las áreas sensoriales corticales y al hipotálamo. Hablando como tal de la disipación del calor, encontramos varios mecanismos de disipación del mismo. El primero sería la radiación. Como concepto tenemos que es la pérdida de calor mediante rayos infrarrojos o calóricos, la cual varía con la superficie corporal animal, siendo menor en animales voluminosos. Lo que nos dice de una u otra forma este mecanismo de disipación es que mediante la radiación de calor hablemoslo así, de nuestro astro mayor que es el Sol, al emitir estos rayos infrarrojos, el animal se ve obligado a emitir de una u otra forma para disipar este calor, teniendo menos posibilidades a aquellos animales voluminosos. En cuanto a la conducción, vemos que es un mecanismo de pérdida de calor ocasionado por la diferencia de temperaturas entre sistemas vecinos. De ahí la importancia de la conductividad del tegumento, que integra la cobertura y las superficies internas que están en contacto con el medio externo como tracto respiratorio y digestivo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la conducción como método de disipación del calor define ese compartir de calor o
disipación de calor mediante aquella superficie que lo puede hacer. Esa transferencia de calor a aquellas superficies que se puede, aquellas superficies que se puedan. En cuanto a la convección, vemos una participación activa de como mecanismo de transferencia el aire y el agua. ¿Por qué? Porque de una u otra forma transportan la energía que se da al traspasarse a transportarse la materia misma. Es aquel método de disipación en el que el agua y el aire cumplen una función importante porque ayudan a disipar ese calor en el animal tratando de bajar esa temperatura corporal. En cuanto a la evaporación, vemos lo que es el sudor, el jadeo, cuando las temperaturas corporales son muy elevadas. Entonces, la transferencia de energía se da al cambiar de estado el agua con el llamado calor latente. En el animal, la transferencia más efectiva de disipación de energía por esta vía se da a través de la sudoración y el jadeo. Aquí vemos un gráfico de interacciones animal-ambiente. Vemos las diferentes luces solares, o sea, luces solares reflejadas, en donde tiene un contacto o hay una participación como filtro de las nubes. La luz solar directa, que son aquellos rayos solares que pegan o que um, atacan al animal directamente, y la luz solar dispersa como partículas y el polvo, y la luz solar reflejada desde el suelo o de la cubierta vegetal. Entonces, de ahí el consejo o en cuanto a bienestar animal, la regla principal es que en los potreros de pastoreo tengamos aquellos árboles que sirvan como fuente de alimentación y sombrío para aquellos animales o para refugio, y se puedan dar estas disipaciones de calor que vemos anteriormente. Esto cuando no ocurre un adecuado proceso, entonces sometemos a los animales a un estrés, que es la respuesta e intento de adaptación a un estímulo, que en dicho estímulo recibe el nombre de factor estresante y la respuesta al estímulo como estrés. Ahora bien, este estímulo tiene la característica de desviar el estado normal de homeostasis. Hablándolo desde el hipotálamo se constituye en el centro neuroendocrino básico de la respuesta antiestresante del cuerpo animal. Desde el punto de vista endocrino, sus neuronas elaboran un conjunto de hormonas liberadoras que controlan la producción hormonal de la adenohipófisis. En la respuesta ante el estrés le corresponde a la hormona liberadora de corticotropina, CRH, ser la desencadenante de la respuesta endocrina elaborada a nivel de los núcleos paraventriculares del hipotálamo anterior. A esto tenemos unas respuestas. Entonces, ¿cómo vemos estas respuestas? En cuanto a la dilatación de las pupilas, dilatación bronquial, movilización de los ácidos grasos, pudiendo dar lugar a un incremento de lípidos en sangre, posibles arteriosclerosis, aumento de la coagulación en sangre, incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una hipertensión arterial del animal, vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea, reducción de los niveles de estrógenos y testosterona, que son hormonas que estimulan el desarrollo de las características sexuales del macho principalmente, inhibición de la secreción de prolactina en hembras, que influye sobre la glándula mamaria, incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo energético, la síntesis de proteína, etc. Vemos pues que ante una situación de estrés existe un compromiso de todo el organismo. Como conclusiones a esta unidad, que es supremamente importante para el manejo y para el bienestar animal de nuestros animales, entonces algunos